ejercitar innumerables recursos en el terminar extenso de esta causa. Además, está finalizar señalando que en la declaración indagatoria en sede fiscal a los acusados se les debe de exponer los hechos que se le atribuyen, mas no una descripción de la tipificación jurídica de la sospecha de su conducta, ya que en esa audiencia de defensa material al justiciable se refiere a los hechos y no al derecho, existiendo sobrados fallos que confirmaron la pertinencia de una imputación fiscal, la cual le expuso los hechos atribuidos al justiciable sin hacer mención de la enumeración de los artículos del Código Penal en los cuales se podría subsumir su conducta. Por todo lo expuesto, precedentemente este magistrado resuelve rechazar el incidente de nulidad de acusación por lo expuesto precedentemente. Esta magistratura pasa a referirse a continuación con relación al incidente de sobreseimiento definitivo, que por atipicidad plantea la defensa de Osvaldo Vera, quien, entre otras cosas, y en forma puntual cuestiona la acusación fiscal en lo que respecta al material probatorio ofrecido, señalando que resulta imposible con esas pruebas poder probar la supuesta intención de destruir o dañar gravemente la personalidad de una víctima, que es el requerido para el caso de tortura, conforme a la legislación anterior y otras más precisiones referentes al hecho punible de coacción respecto a la declaración. En ese sentido, este magistrado advierte a esta parte que resulta material y legalmente imposible que este magistrado en audiencia preliminar pueda hacer un análisis de sana crítica con respecto a los elementos probatorios que son ofrecidos por las partes para acreditar la conducta desplegada por los acusados de autos, tanto de cargo como de descargo, y ellos así, porque ante este magistrado y en audiencia preliminar no existe producción probatoria, o sea, los testigos no declaran, ni mucho menos se pueden leer ni analizar la prueba documental que invocan, todos porque ello está en clara violación de las atribuciones del juez de etapa intermedia, al no poder resolver cuestiones que son propias del juicio oral y público. Y estas son, por ejemplo, el de diligenciar pruebas y valorarlas, que es atribución del Tribunal de Sentencias. Este magistrado no puede afirmar si el Ministerio Público podrá, con estas pruebas, destruir el estado de presunción de inocencia del que gozan los procesados de autos, de donde será su estricta responsabilidad tener que sostener esta acusación en juicio oral, para así tomar la decisión que corresponda al Ministerio Público, la cual hoy afirma estar convencida de contar con los elementos de prueba para probar el hecho punible de tortura acusado. Por lo expuesto precedentemente y no haberse acreditado en forma categórica los postulados previstos para el sobreseimiento definitivo del artículo 359 del Código Procesal Penal, el juzgado resuelve su rechazo por improcedente. Esta defensa también había planteado una inclusión probatoria de un testigo y una prueba de informe, las cuales son claramente procedentes por tener relación directa con la causa de donde se admite y se hace lugar al mismo. Pasamos ahora a referirnos desde el juzgado a la extensa deposición hecha por la defensa del acusado Walter Bowen, quien procedió a contestar la acusación fiscal y en esa inteligencia ha señalado como posible defecto y quizás nulidad de la acusación fiscal la circunstancia de que para uno de los hechos acusados, donde aparece como supuesta víctima de ellos el señor Jorge Luis López, del relato de los hechos, jamás se termina por individualizar los hechos que se le atribuyen a su defendido y que supuestamente acontecieron en el interior de la comisaría 11 metropolitana, y señala que de ese hecho jamás se le explicó la necesidad de defenderse en alguna de sus declaraciones indagatorias. Este magistrado pasa a verificar esta circunstancia y salta a la vista que efectivamente en el relato de los hechos plasmados en la acusación fiscal, cuando se procede a la acusación de los señores Merardo Palacios, Pavón y Vera Spínola, en ningún momento se refiere o describe la porción de hechos que puede ser atribuidos como ilícitos, supuestos al acusado Bower, ya que ni se menciona su nombre allí, pudiendo únicamente verificarse la cita que se hace en el final de la descripción de los hechos, cuando se refiere a que en otra causa existe otro denunciante de nombre Alfredo Cáceres, quien también denunció premios
a premios físicos por los acusados Pavón, Palacios y Vera, en el local de la Infantería de Marina, donde estaría involucrado el entonces ministro del Interior, Walter Bower. Queda sumamente claro que de la primera parte de la descripción de los hechos, donde aparece como supuesta víctima del hecho punible de tortura el comisario Jorge López, no existe relación de causalidad o hechos que lo vinculen por participación al hoy acusado Bower, de donde esa primera porción de los hechos corresponden a los coacusados Palacios y Vera. Y la segunda parte de la descripción de los hechos acontecidos supuestamente en el interior de la Infantería de Marina sí se refieren a sospecha de participación del acusado Bower, Palacios, Vera y Pavón. Toda esta problemática viene de la mano del proceso de acumulación de autos, que se hiciera en este proceso mediante AI número 752 de 24 de julio de 2001 y que fuera confirmado por el Tribunal de Apelación en fecha 25 de octubre de 2001 por AI número 499, quien consideró la conexidad de causa y mérito para acumulación. Esto llevó a que en un mismo proceso se estudien dos acusaciones separadas contra distintas personas por hechos acontecidos en distintos lugares y que según los fallos dictados en este procedimiento deben ser juzgados todos juntos bajo la única calificación del hecho punible de tortura que le fuera imputado y acusado a Walter Bower desde su inicio, y que la Corte Suprema de Justicia, mediante el acuerdo de sentencia número 205 de fecha 6 de abril del año 2009, mediante los votos de los ministros Altamirano y Fretes, dejaron sentado en estos autos que el hecho punible de lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas incluye al hecho punible de tortura. Y para que haya tortura, el tormento que proviene del funcionario proviene de una lesión en el ejercicio de las funciones públicas, para constituirse en la tortura, señalando estos ministros que un tipo penal incluye al otro, sobre todo al de tortura. Estas afirmaciones las realiza este magistrado cuando también la defensa del acusado Bower ataca la posible nulidad de la acusación en lo que respecta a que son hechos punibles distintos y la necesidad de defenderse de ellos. Esta defensa también hizo mucho hincapié a ciertas actas cobrantes en el cuaderno de investigación fiscal de entrega y recepción de personas, como también a la declaración testimonial del médico Blas Gómez, en comparación con lo firmado en otro documento por el doctor José Nicolás Lescano y otro médico de nombre doctor Andrés Gómez, de donde este magistrado, lejos de poder afirmar o negar la valoración hecha por el doctor Jorge Vasconcelos, cuando analiza estos documentos se debe señalar que este magistrado mal podría hacer una afirmación de posibles contradicciones o notorias diferencias en lo que en ellas expresadas, porque sería estar haciendo un análisis de valoración de elementos de prueba que no fueron producidos ante mi persona, y desde luego esa valoración tendría que venir luego de su producción en la persona de los miembros del Tribunal de Sentencia. Esta defensa, en el uso de la palabra, también ha procedido a plantear una exclusión probatoria que este magistrado interpreta como incidente, y en ese sentido, esta defensa solicitó la exclusión de una importante cantidad de prueba documental sobre la base de no haber tenido la posibilidad de controlar el diligenciamiento de las mismas, y mucho menos verificar la forma de su presentación a las defensas de autos por parte del Ministerio Público, citando por ejemplo el acta de constitución de fiscales al comando de la Armada y todo lo referente a ese libro, informe de la Comisaría 11 Metropolitana, certificados médicos, tomas fotográficas y fílmicas, informes victimológicos, etc. En ese sentido, aquí esta defensa habló de la nulidad posible de varios de estos elementos probatorios, ya sea porque fueron ofrecidos sin control de la defensa, o porque en el caso de los diagnósticos médicos, ellos son claramente contradictorios y hasta alguno de ellos sería con fraude y falsificación en su elaboración. También en esta atribución probatoria
se habla de que muchos de estos elementos probatorios no fueron realizados mediante la figura procesal del anticipo jurisdiccional de prueba, o sea, por orden de un juez. Sobre este punto, sabrá la defensa del acusado Walter Bauer y las demás defensas que por imperio del artículo 356 del Código Procesal Penal en su inciso 10, es obligación de este magistrado el de admitir o rechazar la prueba ofrecida para el juicio, e inclusive este juez podrá ordenar prueba de oficio cuando sea manifiesta la negligencia de alguna de las partes y su fuente resida en las actuaciones ya realizadas. A criterio de este magistrado, salta notoriamente a la vista la negligencia con que el Ministerio Público se ha presentado a esta audiencia preliminar para ofrecer los elementos probatorios que hacen a las acusaciones que pesan sobre los acusados Palacios, Vera y Bauer. En primer término, tenemos que la carpeta de investigación fiscal correspondiente a estos autos solo consta de 2 tomos, y uno de ellos, específicamente el tomo 1, solo es copia simple de todas sus hojas, o sea, ni las partes ni este magistrado puede observar tan siquiera una copia autenticada de toda la documentación que aquí obra, y que por ser copias simples jamás pueden ser admitidas y consideradas como pruebas válidas en sus copias simples para un juicio oral. Este magistrado, coherente con su voto y posición jurídica en los más de 18 años de juez penal, siempre señaló, como todos los colegas magistrados, que las copias simples de documentos no pueden ser utilizados como elementos probatorios en la valoración de una prueba documental. Salta la negligencia del Ministerio Público, quien presentó estas acusaciones